Hechos 6, del 1 al 7, nos dice la palabra del Señor. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Encontramos unas particularidades muy buenas, bonitas, cosas que están pasando en la iglesia primitiva, pero también una situación un tanto adversa, y era que se estaba descuidando unas viudas porque se le está dando un privilegio a una por encima de las otras. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué nos dice este texto? Que quién encargó a quién de encontrar hombres fieles. ¿Quién encargó? Los apóstoles. ¿Se encargaron a quiénes? A la iglesia. Los apóstoles se encargaron a la iglesia. O sea que ¿quién es la que termina en última instancia haciendo esta función? La iglesia. La iglesia es la que termina observando, viendo y en última instancia escogiendo a sus diáconos. Ahora, ¿qué características o condiciones, según este texto, debían poseer estos varones? Una buena reputación o buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Lo que están en clase de ser dirán: integridad y sabiduría está allí. Ahí está la integridad y la sabiduría, llenos del Espíritu Santo, como también sabemos cuando leemos el libro, ¿no? Ahora bien, cuando vamos a 1 Timoteo, es como si se extendiera estas 3 cosas que están aquí hablándose. Es como si se explicara mejor a qué se refieren estas 3 cosas que el libro de los Hechos menciona. Es decir, Timoteo realmente nos da los requisitos. 1 Timoteo capítulo 3 nos da los requisitos y nos menciona qué se le pide a cada uno de ellos. En esta primera instancia, en esta primera situación que sucede, se resume en estas 3 cosas. De buena reputación. La buena reputación incluye tanto dentro como afuera. También estos hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo, es decir, unos creyentes cuyos frutos sean evidentes de que eran creyentes. Entonces, llenos del Espíritu Santo no es como que, ¿cómo ellos podían hacerlo? Bueno, cuando vemos que Gálatas lo explica, nos muestra que llenos del fruto del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo, ese fruto es esa sumisión, ese dominio. De hecho, cuando lo vemos en Efesios, nos muestra que esta llenura del Espíritu se ve en cómo las personas se someten al Señor, a su palabra, y eso se evidencia en cómo se somete el esposo con la esposa mutuamente, en cómo se somete uno que es empleado con otro que es esclavo, en cómo se somete un padre y los hijos al mismo tiempo. Son el ejemplo del sometimiento que es rendido al Señor, y eso se evidencia a través del fruto. Y evidentemente sabiduría debía haber en estos hombres. ¿Por qué? Porque la función que iban a hacer requería de sabiduría. ¿Cómo ellos podían dar equitativamente a unas viudas? ¿Cómo ellos podían decir y determinar cómo hacerlo? Si probablemente una viuda no era la misma condición que otras o cosas por el estilo. Necesitaban igual para su función ser hombres sabios, probados en esto también. Volviendo al texto, veamos, mis hermanos, cómo tal la situación. Veremos aquí algunas consideraciones pertinentes. Número 1, y es que nos encontramos con que se presenta en la iglesia una oportunidad. Había una oportunidad en la iglesia, había un momento que a nuestros términos hoy modernos, bueno, que no son tan modernos, pero que no entendemos, era que había un avivamiento, un despertar en la iglesia. La iglesia donde intentaba ver si había fruto, no salía solamente un árbol, salían muchos árboles. Y la iglesia donde iba, proliferaba el evangelio. La iglesia estaba predicando acerca de Cristo y eran muchas las personas que se convertían. Y ese era el momento en el que se encontraba
la iglesia, así como crecía el número de discípulos. De hecho, eso es como inicia diciéndonos el capítulo 6 ahí en el versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos. En un momento muy prolífico, muy fructífero del ministerio de la palabra. Estaba habiendo mucho fruto en esos días. Era un tiempo de prosperidad espiritual en la conversión de las almas y su inclusión en la enseñanza de la palabra. No era solamente personas, y recuerden, eso es lo que nos manda hacer el Señor, no era solamente predicarle a alguien y allá veremos qué pasa, sino que realmente esas personas que se les predicaba se incluían en la enseñanza de la iglesia. Estas personas seguían creciendo en conocer al Señor. Recuerden que el texto nos dirá anteriormente, se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos, que no es simplemente el hecho de predico el evangelio y ya, no sé qué pasó con esa persona. No, si yo te predico el evangelio, debe haber una manera, no de hacer seguimiento, debe haber una manera de seguir enseñándole, porque eso es lo que nos manda la Escritura, de ir y hacer discípulos. Así que de cierta manera, de lo que yo me debo comprometer, y permítame este pequeño paréntesis acá, cuando yo voy a evangelizar a alguien, mi compromiso no solamente debe ser, voy a decirle en esta situación un día, mi compromiso es, yo tengo que ser un discípulo que hace discípulos. Yo tengo que discipular a este otro. Mira lo que ocurría aquí. Yo predicaban y la gente estaba viniendo y el compromiso era, tenemos que seguir enseñándolo, porque eso fue lo que dijo el Señor. Vayan y hagan discípulos, y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que era su meta, la gente llegara para seguir enseñándolo. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo del Señor. Y esta oportunidad, mis hermanos, nunca es menor. Y quiero decir esta frase, que la he escrito y yo estoy convencido de esto. Nunca esta oportunidad es menor. Siempre va en aumento. Un ministerio fiel al Señor haya siempre campos blancos para que se siembre la semilla del evangelio. Un ministerio fiel al Señor nunca dice, aquí ya yo no tengo más que predicar. Falso. Un ministerio fiel del evangelio siempre sabe que hay un campo donde él puede predicar el evangelio y donde él puede seguir predicando. Porque ustedes son un ejemplo de esto. Ustedes, ninguno de nosotros decimos, no, yo me la sé toda. No, todos los días nos seguimos asombrando por la realidad del evangelio. Un ministerio fiel lo sabe, por eso nunca encuentra ni abandona su principal función de sembrar el evangelio. Siempre lo va a seguir haciendo. Y eso es lo que vemos aquí. Estamos en un momento de oportunidad, se está predicando el evangelio y siempre está y hay lugar para seguir predicando el evangelio. Pero de repente, ante esa oportunidad que tenemos de ser fiel, se presenta una amenaza. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? No solamente que podemos decir, y quiero, porque lo que estoy viendo en el momento histórico, también quiero traerlo a que nosotros lo podamos ver. No solamente para que veamos de que fue en ese momento que la iglesia primitiva donde predicara era que inmediatamente conocía gente el evangelio. En nuestros tiempos, no porque nuestra iglesia en número esté creciendo, sino porque, lo digo, realmente siempre hay oportunidades para predicar el evangelio. Siempre existen los momentos, siempre existe el lugar. Pero si se distraen aquellos que tienen esta función de enseñar y de predicar principalmente, como veremos acá, entonces ya no se iba a poder llevar a cabo la labor. Y esa es la amenaza. Dentro de la iglesia, los judíos o griegos, o que hablaban griego, presentaron una queja contra los judíos hebreos o de habla hebrea. Recuerden que aquí nos dice que hay unos judíos helenistas y en contra de los judíos nativos. Es decir, habían unos que hablaban griego o que habían nacido en Grecia, pero eran judíos de ascendencia, que estaban teniendo una disputa o una discusión contra los judíos que hablaban hebreo o que habían nacido en tierra hebrea. Y la disputa era porque a los que eran de habla o de nacimiento hebreos se les daba mayor beneficio y sus viudas eran más cuidadas, mientras que las otras eran dejadas a un lado. Así que esta es la queja que se están presentando estos. Mira, aquí nos está ocurriendo esto y la queja va a llegar ante los apóstoles. Y los apóstoles entonces dicen, nuestro ministerio principal es este. Si nos ponemos a atender entonces la mesa para ver cómo se organiza esto, vamos a perder nuestro principal rol, que es enseñar a estos que están viniendo. De manera que se presenta esta amenaza. ¿Qué es la amenaza? La amenaza no es simplemente la paz, que también estaba haciendo. La amenaza no era solamente la unidad.
La amenaza estaba haciendo que el rol que tiene la iglesia principal de predicar la palabra del Señor estaba siendo amenazado porque estos hombres que eran encargados de predicar se iban entonces a encargar de atender a estas viudas. Así que en esta distribución desigual de fondos que ellos tenían ahí en común para darle a estas mujeres, había un trato diferente. Y la amenaza era que el sembrar la semilla del evangelio, enseñar la palabra y orar, se podían distraer estas personas en estos asuntos que eran de menor importancia, considerando que lo más importante es la palabra del Señor. Así que ante esto termina pasando o termina necesitándose una solución. ¿Cuál es la solución? Los apóstoles hicieron dos cosas. Dos cosas hicieron los apóstoles. Número uno, determinaron priorizar su propio ministerio de la palabra y la oración por el del cuidado de las necesidades físicas de los demás. No es que lo demás no importara, porque si no importara lo hubiesen dicho, no, ya no nos vamos a hacer nada. Esa era la leche con la galleta. A los que están de aquí desde el principio, saben que al principio nosotros dábamos, al final teníamos un tiempo de comunión y había leche, café y unas galletitas. Y se repartía la lechecita, el café con leche se preparaba ahí en el acto y se tomaba uno con una galletita. Llegó un momento donde nos dimos cuenta, ya no es necesario que nos encarguemos, hay que encargarse de la oración y de la predicación, no de servir la leche con el café y la galleta. No era algo como eso que se puede dejar de simplemente dejar de dar leche con galletas y pan, con café y pan. Esto no era esa misma situación. Estas eran unas mujeres que necesitaban y la iglesia está para eso también, para cuidar viudas y huérfanos. Y esa también es función de la iglesia. Lo que ocurre es que no es la prioridad. No es la prioridad. Si una iglesia no tiene recursos para poder darle a las viudas y a los huérfanos, entonces deja de existir. Les pregunto, ¿deja de existir? Ahora, si una iglesia deja de predicar la palabra, deja de ser iglesia, ok, entonces ¿cuál es lo más importante? La predicación de la palabra. Entonces ellos son los que están diciendo, espérense, esto es nuestra principal función, predicar. Y eso era lo que estaba siendo amenazado, que estos hombres se dedicaran a otra cosa. Así que lo primero que ellos hacen es determinar, nuestro ministerio se va a centrar en la predicación de la palabra y en la oración. Pero en segundo lugar, lo que hacen es instruir a la iglesia acerca de que esta necesidad debe ser suplida por algunos otros varones dentro de la iglesia que puedan llevar a cabo esta función de servir en las mesas. ¿Cualquier varón? No, tienen que tener estas características. Guiados por el Espíritu Santo, estos hombres instruyen a la iglesia acerca de quienes pueden servir a las mesas. Haciendo un paralelismo con nosotros, que es lo que hemos tratado de enseñar en las enseñanzas anteriores, valga la redundancia, acerca de qué se espera de estos hombres que van a servir en las mesas. Iglesia, esto es lo que necesitamos observar de varones para que luego nos sirvan entre nosotros en esta función de diáconos. Hoy en día, cuando uno habla de servir las mesas, se percibe como una posición degradante o de bajo nivel. Servir las mesas. De hecho, si uno se viste de blanco con pantalón negro, le tiran un limpión ahí o un pañuelo ahí. Toma, póntelo aquí, ve. Porque ya uno parece un mesero. Y entonces verse uno como un mesero, uno dice, pero me combino, ¿será que me combino blanco? No, si me voy a poner blanco con negro, me pongo el saco para disimular, ¿no? Lo vemos como una función menor, deplorable. De hecho, es la que muchas veces personas hacen porque necesitan hacer algo mientras estudian de noche. Es como un trabajo como un peldaño, como un escalón para realmente dedicarse a algo. De hecho, sorprende a muchas personas cuando venga un mesero, que es un señor de X edad, y lo decimos, oye, toda su vida ha sido mesero. Qué triste. Algunos se sorprenden porque dicen, mesero, toda la vida un mesero. No aspiró a nada. Como si servir en la mesa no fuera quizás es un trabajo. Pero no lo vemos como algo lo vemos como algo simplemente que es de relleno, que es simplemente algo preparativo. Eso nosotros cuando traemos nuestro servir a la mesa, este diaconeo, este servicio aquí, nos suena como algo feo. Pero en la iglesia debe ser diferente. ¿Cuán diferente es en la iglesia del Señor? Los apóstoles, hermanos, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, parecen haber creado un oficio completamente nuevo en la iglesia. Y el propósito
de estos servidores no era otro sino servir a las mesas. Ellos dicen, y no debemos verlo dentro de la iglesia como algo menor o una expresión coloquial, chichipato. No era eso. Porque si fuera algo simplemente que le das a cualquiera, no tendría los requisitos que mencionan ellos. No es cualquier cosa servir a las mesas. No es cualquier cosa, es un oficio honroso. Es un oficio honroso. ¿Qué se necesitaba de estas personas? Tenían que tener un carácter probado, porque debían tener buena reputación. Y estas personas además tenían que ser llenos del Espíritu Santo, así que eran creyentes con frutos que eran evidentes. Y tenían que tener sabiduría, lo cual nos muestra que estas personas debían actuar conforme a lo que el Señor requería. Así que no era cualquier cosa. Y la que iba a observar eso era la iglesia, que iba a ver en ellos esta situación y los iba a considerar a ellos, estos son nuestros hombres. El diaconado, mis hermanos, podemos decir entonces, es importante. En esos días servir a las mesas era velar por las viudas, porque ellas estuvieran bien cuidadas, que hubiera equidad en la distribución de los recursos en los ministerios de misericordia de la iglesia y que las tensiones culturales que amenazaban la unidad de la iglesia se llevaran a la armonía. Eran los peligros que estábamos viendo en ese momento. Las viudas estaban algunas descuidadas, ellos tenían que repartir con equidad todo lo que era el ministerio de misericordia. En este caso vamos a darle a las viudas y los huérfanos, ellos tenían que repartirlo con equidad. Pero al mismo tiempo estos diáconos tenían que lidiar con la tensión cultural. Habían unos judíos helenistas, habían unos judíos nativos y tenían que lidiar con ambos. Así que los diáconos tenían esta función de velar porque en lo que hacían la armonía fuera la que reinara. Como dice un autor, ¿está siendo amenazada la iglesia por una posible división? Los diáconos fueron los amortiguadores de la iglesia primitiva. Absorbieron quejas y preocupaciones, las resolvieron con piedad y así preservaron la unidad y el testimonio de los santos. Ellos estuvieron ahí como una especie de amortiguador, no un mediador. Recuerden que la función mediador es de nuestro Señor, pero podemos verlo como un amortiguador, ese que recibe el impacto del choque. Bueno, ellos estaban recibiendo la queja para entonces poder decir y poder lidiar con estos asuntos. Eso es lo que estuvieron haciendo estos hombres. Ahora, ¿cómo lucen los diáconos, al menos en nuestra iglesia local? Hablando ya de cómo traemos esto a nosotros, cómo vamos a ver este asunto. Los diáconos son oficiales en la iglesia que deben ser ordenados por los pastores, después de haber sido reconocidos por la iglesia. Sin embargo, los diáconos tienen una autoridad delegada por los pastores para servir a las mesas. No son una institución aparte. No es que hacemos un contrato, entonces tú te vas a encargar del aseo. Entonces se crea una empresa dedicada al aseo que funcione por contrato ante esta empresa. Y a esa empresa le vamos a poner el nombre de Ministerio de Aseo. Y entonces vamos a crear otro diácono, un departamento que se encargue de tal cosa o un contrato a otra persona y se va a llamar a eso Ministerio Administrativo. Sé que eso suena como lo que muchas veces ocurre en muchos lugares, pero eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que estas personas tienen funciones que son directamente comisionadas por los pastores de la iglesia, de manera que al fin y al cabo estas personas deben rendir cuentas por los asuntos a los cuales se les ha encomendado dicha labor. Pero para ello, vuelvo y repito, son unos requisitos que se tienen, son observados, al fin y al cabo ellos son reconocidos por la iglesia y son ordenados. No es simplemente que es un paso de que simplemente los vemos hoy y decimos, ese es, ya, vamos para adelante. No, mis hermanos, requiere un tiempo de que todas estas cosas sean probadas. No son una institución aparte, sino que trabajan en unidad con los pastores en el servir de las mesas, que se ve en la iglesia local. Como todas las necesidades que se tienen y que deben ser cubiertas por estos hombres para que así la enseñanza y la oración, que es lo más importante dentro de la iglesia, puedan darse de manera correcta, sincera y fiel ante el Señor. Así que se requiere que nosotros podamos considerar la función de los diáconos de manera correcta. ¿Qué hacen ellos para que entonces los pastores se dediquen a su principal función? Servir a las mesas en nuestra iglesia local, ¿cómo lo podemos ver? ¿Qué sería servir a la mesa en nuestra iglesia local? Bueno, voy a poner algunos ejemplos. Audiovisuales. Audiovisuales.
es un servir a las mesas en nuestra iglesia local, que es lo que están haciendo los hermanos que están allá atrás. No quiere decir que el diácono es quien va a hacer todo eso. Quiero decir es que toda queja, todo asunto, toda solución debe primeramente llegar a manos de un diácono, porque hoy por hoy somos los pastores los que estamos atendiendo esa área de poder velar que se esté haciendo, que se esté cumpliendo. Tenemos unos hermanos que están encargados allí de llevar a cabo organización y demás, pero problemas como tal, que hay que comprar, que hay que hacer esto, al fin y al cabo lo están haciendo los pastores, por colocar un ejemplo. Hay otras áreas donde no. Hay áreas como por ejemplo el aseo, donde yo no sé ni qué hace falta, porque hay hermanos que se están encargando de eso. Hay hermanos que saben si se está acabando, qué sé yo, el blanqueador, si hay detergente en polvo o no, yo no tengo idea de eso. Nosotros nuestro único asunto es que sabemos quién lo está haciendo y que si se llegara a acabar, a quién tenemos que decirle, hermano, hermana, ¿por qué esto pasó aquí? ¿Qué ocurrió? Pero ese tipo de asuntos, de solución en ese tipo de áreas, esos son nuestros servidores, esas son nuestras mesas para servir, es donde entraría un diácono en función. Otro asunto es los servidores en puerta y acomodación. Se presentó un inconveniente, la llave se partió, ¿qué hacemos? El pastor se baja del púlpito y sale corriendo, la llave se partió, ¿qué hacemos? Vamos a sacarla de allí. No, un diácono. ¿Para qué? Para que no descuide la predicación y la oración. Otra cosa, labores administrativas, labores donde, no quiero decir que ninguna de estas cosas el pastor esté involucrado, no. Estoy hablando de que el ejercicio de cuidar una cosa y lo otro, él no lo hace porque está ocupado en lo que es principal y esto lo hace otra persona. Ahora, ¿por qué serían estos servicios en la iglesia y por qué no otros? Bueno, seguramente habrá muchos otros que de pronto se me pasan a escribirlo, me pasa a considerarlo, pero quiero mencionarles otros que no pueden ser considerados diáconos al coordinando estas cosas simplemente por lo que estos servicios o estos ministerios representan en sí mismos. Menciono ejemplos de otros servicios. Perdón. ¿Por qué creen ustedes que un diácono no podría encargarse de la coordinación y ministración de la alabanza? ¿Por qué creen ustedes? Porque en la alabanza hay instrucción, en la alabanza hay enseñanza. En la alabanza, de una u otra manera, con lo que cantamos, lo que decimos, hay instrucción. Y nosotros, ese ministerio, de hecho, para los que no saben, los pastores estamos al frente de ellos. En este caso estoy yo aquí con los hermanos de la alabanza, cada día de ensayo que tienen, y estamos velando porque esto lo hacemos para el Señor, para la gloria del Señor, y no es un diácono el que se encarga de esa área. Ahora, ¿por qué creen ustedes que en la escuela de niños no sería un diácono el oficial encargado allí? ¿Por qué? Porque hay enseñanza, hay instrucción. Y aunque nosotros no estamos allí encerrados con los niños enseñando, realmente sí estamos pendientes. En este caso, Pastor Alejandro está allí encargado del área de la enseñanza y de la instrucción de los niños, al frente de las hermanas, coordinando con las hermanas, reunido con ellos y demás. Y lo mismo sucede con los demás servicios. ¿Por qué no en los servicios a los jóvenes? ¿Por qué no en los servicios a mujeres y hombres? Porque son enseñanzas. ¿Y quiénes son los encargados de la enseñanza, de la instrucción en la iglesia? Los pastores. Por esa razón no está a cargo de los diáconos. Como pueden ver, los diáconos tienen una función específica que es específicamente involucrada hacia las áreas de servicio distintas a la enseñanza y oración, porque es donde tienen que estar involucrados principalmente los pastores. Y eso es lo que nosotros estamos observando y guiando para que veamos qué es el servir las mesas dentro de nuestra congregación. Cuando Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás fueron comisionados para el diaconado, la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, el texto inicia diciéndonos que habían discípulos, gente que llegaba a la iglesia y se presenta un problema, una amenaza, que amenaza que estas personas dejen de hacer esto por involucrarse en esto. ¿Qué hacen? Ordenan a estos hombres, los comisionan a la iglesia, busquen hombres fieles de entre ustedes que tengan estos y estos requisitos.
Los encuentran, salen estos 7, listo. Ustedes se encargarán de esto para que nosotros no nos descuidemos. Nosotros vamos a seguir en nuestra función. Y cierra esta pequeña historia diciéndonos que por ellos dedicarse estos a esto y estos a esto otro, la palabra nunca cesó de predicarse, sino que siguió multiplicándose. Se dice la palabra de Dios, se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente. De gran manera que incluso muchos sacerdotes judíos estaban obedeciendo a la fe. ¿A quién de nosotros, mis hermanos, les pregunto, no le gustaría ver cómo se difunde la palabra? ¿A quién no le gustaría que el número de discípulos aumente rápidamente y que un gran número de personas obedezcan a la fe? Creo que todo creyente respondería a eso si queremos. Si queremos. Un ministerio eficaz de diaconado en ese momento histórico facilitó eso en la iglesia primitiva, ya que liberó a los diáconos de la palabra, a los servidores de la palabra, a los apóstoles, a los predicadores, a los pastores hoy, para que hicieran su trabajo. Con esta esperanza en mente, nosotros deberíamos orar al Señor para que nos guíe en nuestra consideración acerca de los diáconos y cómo encontrarlos, porque sabemos que eso traerá más posibilidad de que los diáconos de la palabra se encarguen de la palabra, los diáconos de las mesas se encarguen de las mesas. Mis hermanos, el Señor nos ayude en esta búsqueda. Recuerde que las preguntas, recuerde que cualquier interrogante que tenga, tenemos un link para hacerlo. Y esta enseñanza en un principio sabía que era corta, porque ¿qué más puedo agregar? Sino rogarle al Señor y orar para que nos conceda acerca de esto. Así que vamos a orar y tal vez aquí sí me voy a tomar un tiempo, porque una de las cosas que más sufrimos como creyentes es que ponemos el corazón en nuestras decisiones. Entonces vemos la cara y decimos, ¿yo cómo le voy a decir a él que no? Yo lo quiero a él. Quiérelo como tu hermano, pero probablemente no sea diácono. ¿A quién le vas a ser fiel? Vamos a orar, mis hermanos, fervientemente, con nuestro corazón puesto al Señor para obedecerlo, para que Él nos guíe en esta decisión. Mira que no es una función sencilla. Si lo resumimos a estas 3 cosas, es buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabios. Luego lo extendemos en primera a Timoteo y encontramos todos los demás. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por darnos, Señor, vida. Gracias por darnos fuerzas. Gracias por sostenernos. Señor, gracias porque a pesar de cualquier dolor, situación, de cualquier lloro, de cualquier alegría, de cualquier cosa que pudiera ser nuestro sentimiento, nuestra emoción, tú nos has traído aquí, Señor. Y nos has traído a este lugar para que como tu pueblo, Señor, podamos orar, exaltar tu nombre, pero también aprender, Señor, de ti. Señor, tu instrucción, no queremos, Señor, que sea en vano, no queremos que tu instrucción, Señor, sea como palabras que se las lleva el viento. Queremos que tú nos guíes, oh Dios. Queremos que tú nos instruyas y tú nos has dado, Señor, entendimiento acerca de qué se espera, qué se busca, Señor, en estos servidores de mesa, en estos diáconos, oh Dios, en estos hermanos fieles, con un testimonio, Señor, hermoso acerca de ti, un testimonio fiel y real. Hermanos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, hermanos, Señor, que tienen todo esto que hemos visto en tu palabra, sobrios, prudentes, maridos de una sola mujer, honestos. Señor, todos estos requisitos, Señor, tú no nos los has puesto en vano. Esto es para tu gloria, Dios. Y queremos, oh Señor, ser fieles a ti, en nosotros poder observar y terminar ordenando, Señor, a estos hermanos, a este tan privilegiado ministerio. Oh Señor, no queremos nosotros ser de aquellos que anteponen, Señor, sus sentimientos por la obediencia a ti. Señor, nosotros vemos ejemplos de hombres que nefastamente te desobedecieron por poner, Señor, su temor a los hombres primero, como el caso de Saúl. Y no queremos ser eso, Señor. Nosotros amamos a todos nuestros hermanos, a todos los hombres que están aquí, aquellos que puedan tener, Señor, vocación o que puedan tener, Señor, estos requisitos, pero no queremos, Señor, que sean nombres y caras los que sean puestos, Señor, en este servicio, sino que queremos que sean, Señor, los que tú nos diriges a que sean estos hombres,
Que nos ayude, Señor, con un criterio justo, equitativo, un criterio fiel, Señor, a tu demanda en tu palabra, lo que nos guíe, motive y nos lleve, nos incline a que podamos ver, Señor, en quiénes son estos nuestros hermanos que estarán sirviéndonos en esta congregación que tú nos has puesto, Señor. Así que ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles por encima, Señor, de nuestros sentimientos. Por encima, Señor, de nuestro romanticismo. Por encima, Señor, de nuestras emociones. Porque vale mejor, Señor, obedecerte a ti que obedecer a los hombres. Y es mejor temerte a ti, Señor, que temer a los hombres. Haznos, Señor, ser fieles y que en todo podamos glorificarte a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.